Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para iniciar con el estudio de la parashá de esta semana, la porción número 15, que tiene por nombre en hebreo Bo, B-O, que en español significa ve o entra. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Shemot, que tú sabes que es Éxodo, del capítulo número 10, versículo 1, al capítulo número 13, versículo número 16. Así que te pediría por favor que tuvieras a la mano ahí tu Biblia, que tuvieras a la mano tu pluma, una libreta para los apuntes y anotaciones necesarias. Vamos a recapitular brevemente. En la parashá anterior estuvimos estudiando las primeras plagas mandadas por Yahweh a Egipto. Vimos justo la plaga en donde el río se convierte en sangre, vimos la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga sobre el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo y fuego. Y además vimos la relación de las plagas descritas en este primer éxodo con las plagas que habrá en el segundo éxodo, que se describen justo en el libro de Apocalipsis o bien libro de Revelaciones. Así que vamos a prepararnos para este gran estudio. Te pediría por favor que vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 10, versículo 1 y 2. Y tomes nota, por favor, de estos primeros dos versículos. Éxodo, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón. Aquí vemos justo el nombre de esta porción de la Torá, entra. Entra a la presencia de Faraón. Ve a la presencia de Faraón, le está diciendo Yahweh a Moshe. Porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Aquí hay datos bien interesantes. Mira, justo lo comentábamos en la parashá anterior. ¿Por qué simplemente no sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto sin la necesidad de tanta plaga? Bueno, estos primeros dos versículos nos dan la respuesta. Dice, para mostrar mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Yahweh. Que por cierto se tratan de señales que volveremos a ver en el segundo éxodo. Será de la misma manera que Yahweh nuestro Elohim estará endureciendo el corazón de los líderes del mundo, particularmente los religiosos, para mostrar entre ellos sus señales, para que sepan quién es Yahweh. Una realidad que vivimos hoy día es justo la que describió el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 7, versículo número 12. Zacarías capítulo 7, versículo número 12. Vamos a ver ahorita por qué es necesario ese tipo de señales entre su pueblo. ¿Realmente son necesarias? Dice Zacarías 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no escuchar la Torá ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Hoy está el endurecimiento del corazón de las personas que no logran distinguir las palabras de Yahweh nuestro Elohim a las palabras de los hombres. Hoy es tal el endurecimiento de las naciones que han preferido seguir y obedecer palabras de hombres. Jeremías capítulo 2, versículo número 13. Jeremías capítulo número 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjate qué interesante. Dos males hemos hecho como pueblo de Israel. Dejar la fuente de agua viva, dejar las palabras de nuestro Abba. Y además, cavar para nosotros mismos cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que por mucho tiempo sucedió? Escuchábamos la palabra, así como entraba, salía esa misma palabra. Pero ¿qué crees que es lo que está pasando el día de hoy? Hoy día hay un despertar muy interesante entre el pueblo de Israel y las palabras están siendo recibidas, pero no solamente son para oírse, sino para obedecerse además. Mira, hoy es interesante el saber cómo todo absolutamente dentro de las religiones, todo absolutamente es bueno. Los líderes religiosos simplemente no han enseñado entre lo santo y lo profano.
¿Sabes cuál es la razón principalmente de no querer enseñar, de no querer distinguir entre lo santo y lo profano? Sencilla razón: pierden ingresos. Hoy, los ministros y líderes religiosos, con tal de no perder ingresos, enseñan que Dios es amor. Mira, no importa lo que tú seas, no importa lo que tú hagas, a fin de cuentas Dios es amor y por lo tanto, fíjate cómo lo concibe la religión. Por lo tanto, Dios tiene la obligación de estarte perdonando las veces que sean necesarias. ¿Y qué crees? Allí tienes entonces todos los domingos personas con remordimiento, pero sin arrepentimiento. Isaías capítulo 5, versículo 20 y versículo número 21. Isaías capítulo 5, versículo 20 y versículo 21 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Palabra tan fuerte. Hoy no es lo que ha pasado. Poner las palabras primeramente de los hombres antes que las palabras de nuestro Creador. Ponen, en este caso, a las palabras de los hombres que son amargas sobre las palabras dulces de nuestro Creador. Mira, hoy, veamos lo que mandó Yahweh en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23 y 24. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23 y 24. Dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Hoy las personas no saben distinguir entre el día de reposo y el día de domingo. Hoy las personas que dicen ser creyentes, fíjate, desconocen por completo las fiestas solemnes, las cuales están descritas en el libro de Levítico número 23. Mira, hoy las personas simplemente no distinguen entre lo santo y lo profano. Jeremías capítulo 8, del versículo número 4 al versículo número 9. Jeremías capítulo número 8, versículo 4 al 9 dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Subraya por favor: abrazaron el engaño y no han querido volverse. Versículo 6. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. Versículo 8. Como decís, nosotros somos sabios, porque la Torá de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh y qué sabiduría tienen. ¡Qué palabras tan fuertes! Pero mira, ¿sabes algo? Justo como sucedió en el primer Éxodo, quienes obedecieron las palabras de Yahweh, las plagas no pudieron tocar sus moradas. Esta es una promesa muy grande para el amado pueblo de Israel. Salmos capítulo 121, versículo número 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es el que guarda a Israel? Yahshua, nuestro Mesías, que es el mismo Yahweh. ¿Te das cuenta de la razón por la cual Yahweh mostrará sus señales en el segundo Éxodo, tal como lo hizo en el primero? Fíjate bien, lo hará para que veamos las señales que Él hizo y que Él hará entre nosotros y sepamos quién es Yahweh. Y que además conozcamos los juicios de Yahweh, para que podamos conocer al Shaddai, al Todopoderoso. Jeremías capítulo número 10, versículo 6 y versículo número 7. Dice:
No hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Salmos, capítulo 77, versículo 13 y versículo número 14. Salmos, capítulo 77, versículo 13 y 14 dice: Oh Elohim, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Elohim? Tú eres el Elohim que hace maravillas. Fíjate, el propósito entonces de endurecer el corazón de los egipcios fue para que el pueblo de Israel no tuviera duda del poder de Yahweh, para que su confianza no estuviera ni en el mismo Moshe, para que la confianza del pueblo de Israel estuviera solamente en Yahweh. Y además, para que el mismo faraón y sus sabios, los hechiceros, se dieran cuenta que su poder era insignificante delante del poder de nuestro Elohim. Ahora, como leímos, dice Yahweh, mis señales. ¿Qué quiere decir sus señales? Ojo, que nadie más con su gran poder, recuerda, los hechiceros del faraón ya no pudieron quitar la plaga de las ranas, ya no pudieron quitar la plaga de los piojos, las moscas, la plaga en el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, ya no pudieron hacer nada de esto. Así que bueno, continuemos viendo las plagas y la relación que habrá con el segundo éxodo. Acompáñame a Shemot, capítulo número 10, versículo 3 al 6, que es Éxodo. Shemot, capítulo número 10, versículo 3 al versículo número 6. Dice: Entonces vinieron Moshe y Aarón a Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Versículos 5 y 6. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Bueno, vemos aquí entonces la plaga de las langostas. Ahora vayamos al libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, y veamos si también habrá langostas en los postreros días. Apocalipsis capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Apocalipsis, que es Revelaciones, capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ojo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo número 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Ojo con este tipo de langostas, porque estamos viendo que en los postreros días habrá langostas, pero es interesante leer que este tipo de langostas no comen la hierba. Dice aquí que no dañarán la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol. Es interesante leer que este tipo de langostas solamente van a herir a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim. A ver, fíjate bien. ¿Será que este tipo de langostas siguen siendo animales? ¿O este tipo de langostas descritas en el libro de Apocalipsis hacen referencia a algo más? Porque repito, si no dañan la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, bueno, entonces, ¿a qué tipo de langosta se refiere? Bueno, vayamos al libro de Jueces y veamos cómo es que son considerados los descendientes de Esaú, también conocidos como Edom. Vamos a Jueces, por favor, capítulo número 6, versículo número 5, y entendamos a qué tipo de langostas se refiere Apocalipsis. Jueces, capítulo 6, versículo número 5, dice: Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, ¿qué dice ahí? Como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables,
Así venían a la tierra para devastarla. ¿Te das cuenta de quién está hablando? De los descendientes de Esaú, Edom. Es interesante que a Edom, el libro de Jueces, se refiere como langostas, que vienen a la tierra para devastarla. Fíjate qué interesante. ¿Habías visto a Edom como una langosta? Ahora, hoy, ¿quién es Edom? Bueno, acompáñame por favor al libro de Joel, capítulo número 3, versículo número 19. Joel, capítulo 3, versículo número 19. Dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. Ojo con lo que viene. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. A ver, ¿quiénes habitan hoy el desierto asolado? Hoy, quien habita el desierto asolado es justamente el Islam. Pero fíjate qué interesante. ¿Quiénes en la historia han derramado tanta sangre de judío inocente? Exacto, Roma, hoy convertida en catolicismo. ¿Lo habías visto de esta manera? Es interesante entonces encontrar esta similitud específicamente de los enemigos del pueblo de Israel con las langostas. ¿Quién es el enemigo principal del pueblo de Israel? Edom, Roma. A lo largo de la historia, tantas muertes de inocentes. Ahí está el Holocausto, ahí está la Inquisición, ahí están las cruzadas. A lo largo de la historia ha habido tantas masacres, tanto derramamiento de sangre inocente del pueblo de Israel. ¿Por quién? Roma, hoy convertida en catolicismo. Apocalipsis, capítulo número 9, versículo 5 al versículo número 7. Apocalipsis, capítulo número 9, versículo 5 al versículo número 7 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿De quién está hablando? De Edom. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Amado pueblo de Israel, mira, como sucedió en Egipto, la plaga de las langostas nunca tocó al pueblo de Israel. Justo como sucederá en el segundo Éxodo. ¿Qué es lo que necesitamos para que estas plagas no nos toquen? Sencillo, tener el sello de Elohim en nuestra frente. ¿Y cuál será ese sello de Elohim en nuestra frente? La respuesta la tenemos en Hebreos, capítulo número 10, versículo 16. Hebreos, capítulo 10, versículo número 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Cuál es ese sello entonces que deberá existir en el pueblo de Israel? La Torá en nuestra mente. ¿Qué fue lo que escribió en nuestra mente Yahweh? Sus palabras, la Torá. Ahora, ¿qué implica tener en nuestra mente la Torá? Porque de nada te sirve que tú la aprendas, la memorices, si tú no obedeces. Por lo tanto, ¿qué implica tener en nuestra mente la Torá? Obediencia. Y entonces fíjate lo que habrá para tu vida si tú obedeces. Deuteronomio capítulo número 28, versículo 1 al versículo número 2. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres, ¿qué dice ahí? Atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Cuál es esa voz de Yahweh tu Elohim? La Torá, sus palabras, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Yahweh tu Elohim te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Amado pueblo de Israel, ¿quieres protección para tu vida? Sencillo, obedece las palabras de Yahweh. Pero viene la otra parte. Si no obedeces las palabras de Yahweh, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28, en el versículo número 15, encontramos qué sucederá para quien simplemente no obedece las palabras de Yahweh. Dice, pero acontecerá que si no oyere la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está la clave, amado pueblo de Israel. Obediencia. Continuemos con la siguiente plaga.
Vamos a Éxodo capítulo 10, versículo 19 al versículo número 23. Dice: Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Yahweh dijo a Moshe: Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mira, es interesante el saber que los egipcios simplemente no tenían luz. ¿Por qué sería que ni siquiera podían prender fuego? ¿No podían prender fuego para tener luz en sus hogares? ¿O por qué sería que no tenían luz ellos y el pueblo de Israel sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo número 23, y entendamos cómo es esa luz. Dice: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué quiere decir? Que podrás tener luz en tu casa, pero si la gloria de Elohim no está en tu vida, simplemente tú te encuentras en tinieblas. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel, subraya ahí, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mira, ¿por qué el pueblo de Israel entonces tuvo luz? Sencilla razón, porque obedecían las palabras de Yahweh. Continuamos. Éxodo capítulo 11, donde veremos ahora la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: Yahweh dijo a Moshe: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y esto es interesante porque justo en estas palabras estamos viendo cómo la promesa que dio Yahweh a Abraham se cumple. Vayamos atrás y entendamos esta promesa que había dado previamente Yahweh a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13 y versículo número 14. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: Entonces Yahweh dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y serán oprimida 400 años. Ahí eso se está cumpliendo perfectamente. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¿Qué sucedió ahorita? La juzgó fuertísimo con plagas. Y fíjate qué dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿No es justo la forma en la que está saliendo el pueblo de Israel de Egipto? Con gran riqueza. Bueno, vayamos nuevamente a Éxodo, capítulo 11, versículo número 3 al número 7. Dice: Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moshe era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moshe: Yahweh ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh, ojo, y subraya esta parte, Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Te lo vuelvo a repetir: Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Mira, aquí quiero abrir un paréntesis rápidamente, puesto que la religión nos ha enseñado que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿cómo es posible entonces que estamos leyendo que Yahweh hizo acepción? La religión nos ha enseñado por mucho tiempo que para Él todos somos iguales. Y te voy a decir una cosa: no es así. Ojo, todos somos obra de la creación, pero cada uno define su rumbo. Recuerda, todos hemos sido predestinados a bendición, pero cada uno elige su rumbo. Y entonces, ¿de dónde sacan las religiones
que Dios no hace excepción de personas. Justo de sacar de contexto versículos bíblicos. Y veamos cuáles son esos versículos. Específicamente Romanos. Fíjate bien, si leemos específicamente Romanos capítulo número 2, versículo número 11, nada más leemos Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Aquí yo te diría, te doy la razón. Yo estoy leyendo que Dios no hace excepción de personas, pero te digo una cosa, necesitamos el contexto del versículo. Y de lo que nos está hablando Romanos, capítulo 2 específicamente, es del justo juicio de Elohim. Esto quiere decir que a la hora que seamos juzgados, allí es donde no habrá excepción de personas. Todos seremos juzgados de la misma manera. ¿Te das cuenta cómo cambia el versículo? Amado pueblo de Israel, ten cuidado. Porque hoy día los líderes religiosos toman versículos para su propia conveniencia y ganar adeptos. Mira, veamos otro versículo sacado de contexto. Gálatas, capítulo número 2, versículo número 6. Que la religión ha hecho lo mismo para tratar de justificar que Dios no hace excepción de personas. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo número 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. A ver. Si yo me quedo solamente con este versículo, yo te daría la razón y te diría, cierto, Dios no hace excepción de personas. Pero si entendemos el contexto de este capítulo, número 2 de Gálatas, está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes en lo general, fíjate muy bien. De creyentes libres de las palabras de los hombres. Ahí es donde Elohim no hace excepción de personas, cuando se trata de verdaderos creyentes. Es decir, que si Judá hace tal cosa por tradición o costumbre y yo no, pero ambos guardamos Torá, eso es lo que importa. ¿Te das cuenta cómo la frase Dios no hace excepción de personas no aplica para gentiles como para el pueblo de Israel? Ten cuidado, amado pueblo de Israel. Porque Yahweh realmente hace excepción o distingue entre su pueblo y el resto de las naciones. Continuamos. Éxodo capítulo número 11, del versículo número 8 al versículo número 10. Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Yahweh dijo a Moshe, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Y Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amado pueblo de Israel, deja de endurecer tu corazón, pues podrías estarte apartando de tu verdadera identidad como parte del pueblo amado de Elohim. Lo hemos platicado. Qué importante que estemos aprendiendo sobre nuestra verdadera identidad. Retomar las fechas y calendario dado por Yahweh. Bueno, justo en esta porción de la Torá encontramos el inicio del año de acuerdo al calendario instituido por Elohim. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y versículo número 2. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, subraya el versículo 2, este mes os será principio de los meses, para vosotros el primero en los meses del año. ¿Quién está hablando? Yahweh es el que está diciendo, este será el principio de los meses. Mira, este mes primero, Israel está saliendo de esclavitud. Y entonces inicia el principio de año. Este es el mes de Aviv, que posteriormente en el libro de Esther encontramos como mes de Nisán. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es este primer mes? Bueno, este primer mes inicia justo al inicio de la primavera, es decir, a mediados del mes de marzo. Amado pueblo de Israel, ¿quieres estar en sintonía con tu Creador de acuerdo a sus tiempos establecidos para su amado pueblo? Sencillo, aprendamos a desaprender lo que aprendimos por tanto tiempo. Mira, para las naciones, de acuerdo a Roma, el inicio del año comienza en enero. Pero para el pueblo de Israel disperso y la casa de Judá, el inicio de año comienza al inicio de la primavera. Mediados del mes de marzo, mes de Aviv.
Y veamos entonces la señal que tenía que ser puesta en los postes de cada una de las casas del pueblo de Israel. Éxodo capítulo número 12, versículo número 7. Y luego brincamos al versículo número 11. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo número 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj, que tú conoces como Pascua de Yahweh. Esta fecha particularmente se celebra Pesaj de Yahweh. Mira, es interesante el saber que Pesaj fue dado solo al pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede hoy día? Hoy vemos cómo las religiones han decidido no tener nada que ver con Israel, buscando guardar una fiesta que solamente fue dada al pueblo de Israel, Pesaj. Yo te preguntaría, ¿qué tienen que ver esos conejos de la famosa Pascua? Esos huevitos no tienen absolutamente nada que ver. ¿Te das cuenta de la distorsión que hay justo por las palabras de los hombres? Esa es otra historia muy interesante, pero investiga acerca de Nimrod y te vas a dar cuenta acerca de la gran idolatría que existe de estas fiestas que muchas veces se ponen como fiestas infantiles, pero cuyo trasfondo es de idolatría. Bueno, continuamos. Éxodo capítulo 12, versículo número 7 y versículo número 12. Nuevamente lo leo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer, y la comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesaj de Yahweh. Platicábamos ahorita, saber que Pesaj es justo para el pueblo de Israel, pero hoy vemos cómo las religiones tratan de adoptar una festividad que simplemente no les corresponde. Es interesante saber cómo las religiones dicen, yo no quiero saber nada de Israel, yo no tengo nada que ver con el pueblo de Israel, pero si quieren, por otra parte, tratar o buscar de celebrar una fiesta que es específicamente para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, del versículo 40 al versículo número 51. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón, esta es la ordenanza de Pesaj, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí yo lo que te preguntaría rápidamente es, ¿por qué el extranjero y el jornalero no podían comer de ella? Sencilla razón. Porque el jornalero simplemente no guardaba las ordenanzas del Eterno. Porque el extranjero, de igual forma, no conocía de la Torá. Esa es la razón por la cual el extranjero y el jornalero no podían comer de ella. Porque estaban desobedeciendo las ordenanzas de nuestro Creador. Continuamos. Versículo 49 al 51 dice, la misma ley, es decir, la misma Torá, será para el natural y para el extranjero que habitare en vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moshe y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ojo, no podían comerlo los extranjeros porque no guardaban las ordenanzas del Eterno. Pero eso no quería decir que un extranjero no pudiera participar siempre y cuando guardara las ordenanzas. Hay una gran diferencia, repito. Es el saber que el extranjero no podía comer o celebrar de Pesaj porque desobedecía las ordenanzas. Pero vemos cómo el extranjero tenía la posibilidad de guardar las ordenanzas, o más bien de ser partícipe de esta festividad, siempre y cuando guardara las ordenanzas. Por lo tanto, Pesaj es una fiesta dada específicamente para el pueblo de Israel. Que si tú lo decides hoy, puedes tú ser parte, como pueblo de Israel injertado en el buen olivo. Efesios capítulo número 2, versículo número 11 y 12.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Vamos un poquito más adelante, Efesios capítulo 2, versículo número 19 y 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo. Así que por lo tanto, si tú, pueblo de Israel disperso por las naciones, el día de hoy estás retornando a casa, llegará el día entonces en el que exista ese discernimiento para que esa circuncisión de carne pues sea real en tu vida. Y fíjate, justo para esto veamos a Shaul, que tú conoces como Pablo, en donde se encuentra en medio de una discusión acerca del tema de la circuncisión, en donde las personas, es decir, los fariseos, estaban obligando a los recién convertidos a circuncidarse conforme a la tradición. Y veamos qué es lo que contesta de una forma muy sabia Shaul. Hechos capítulo 21, versículo número 25. Hechos capítulo 21, versículo número 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Fíjate qué interesante. Shaul está diciendo aquí que a los recién convertidos, a los nuevecitos, deben primeramente apartarse de ahogado, de sangre, de fornicación, de idolatría. Esto como requisito inicial para poder circuncidar su corazón. Vamos por favor a Hechos, capítulo 15, versículo número 21. Hechos, capítulo 15, versículo número 21, y veamos qué sucederá con estos nuevecitos recién convertidos. Dice, porque Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Fíjate muy bien. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con los nuevecitos? Que aprendían la ley de Moshe, que es la Torah, y entonces comprendían el pacto de la circuncisión. Fíjate bien, no es lo mismo una persona que se circuncide por obligación a que lo haga por convicción. Pues por obligación se trata de un mandamiento de hombre. Continuamos. Números, capítulo número 9, versículo 9 al versículo número 14. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestras descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará Pesaj a Yahweh en el mes segundo a los 14 días del mes. A ver, pero acabamos de leer ahorita en Éxodo que Pesaj es el primer mes. ¿Por qué entonces aquí vemos un segundo Pesaj? Este segundo Pesaj se llama Pesaj Shenim. Y es justo cuando los nuevecitos se están dando cuenta de la importancia de guardar las palabras de nuestro Abba, la Torah, tienen la posibilidad entonces de este primer mes guardar las palabras para que en este segundo mes tengan ellos la posibilidad de guardar Pesaj, puesto que recuerda que Pesaj es una celebración o festividad para el pueblo de Israel, pero hay requisitos. Uno de ellos, para los hombres, es estar circuncidados. Versículo número 11. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes lo celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de Pesaj lo celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, y si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh, el tal hombre se llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare Pesaj a Yahweh conforme al rito de Pesaj y conforme a sus leyes lo celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Hoy vemos que Yahshua es el cumplimiento de esta fiesta, el Cordero de Pesaj, quien vino justo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Yahshua celebró Pesaj. Él nunca vino a celebrar la cena del Señor. La noche que él estaba reunido con sus discípulos era la noche de Pesaj. Vayamos a Lucas capítulo número 22, versículo número 7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de Pesaj,
Versículo 8, Yahshua envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a hacer los preparativos para que comamos Pesaj. ¿Te das cuenta qué es lo que estaban celebrando? Pesaj. Pesaj es libertad. Justo Yahshua vino a eso, a darnos libertad del pecado producto de la transgresión a la Torá. Yahshua vino a restaurar las dos casas, dándonos salvación. ¿Continuamos? Éxodo capítulo 13, versículo 3 al versículo número 9. Y Moshe dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Yahweh te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes, es decir, en el mes de Abib. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Yahweh. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Amado pueblo de Israel, aprendamos a ver la importancia del calendario de Elohim en nuestra vida. Y aprendamos que hay fiestas que Yahweh, nuestro Elohim, ha dado exclusivamente y específicamente a su amado pueblo. Y que estas fiestas tienen un significado profético muy importante hoy en nuestros días. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.